Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado 25 de octubre, sábado de la semana 29 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Perdón. En la primera lectura de este día sábado continuamos leyendo la carta de San Pablo a los Romanos. Leemos el capítulo 8, versículos 1 al 11. Hermanos, ya no hay condenación que valga contra los que están unidos a Cristo Jesús, porque ellos ya no viven conforme al desorden egoísta del hombre. Pues si estamos unidos a Cristo Jesús, la ley del Espíritu vivificador nos ha librado del pecado y de la muerte. En efecto, lo que bajo el régimen de la ley de Moisés era imposible por el desorden y egoísmo del hombre, Dios lo ha hecho posible, cuando envió a su propio Hijo que se hizo hombre y tomó una condición humana semejante a la nuestra, que es pecadora, y para purificarnos de todo pecado, condenó a muerte al pecado en la humanidad de su Hijo. De este modo, la salvación prometida por la ley se realiza cumplidamente en nosotros, puesto que ya no vivimos conforme al desorden y egoísmo humanos, sino conforme al Espíritu. Ciertamente los hombres que llevan una vida desordenada y egoísta piensan y actúan conforme a ella, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu piensan y actúan conforme a éste. Las aspiraciones desordenadas y egoístas conducen a la muerte. Las aspiraciones conforme al Espíritu conducen a la vida y a la paz. El desorden egoísta del hombre es enemigo de Dios. No se somete, ni puede someterse a la voluntad de Dios. Por eso los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Es importante recordar que San Pablo en la carta a los Romanos está explicando a esta comunidad de Roma a la cual se prepara para visitar el hecho de que hay una actividad salvadora de Dios. Y lo que está tratando de explicar es esa lógica de la salvación. Es importantísimo recordar que hay una lógica de la salvación, que cuando hablamos de la salvación no estamos hablando de una obra mágica, sino que hay una lógica de la salvación. ¿Qué quiere decir? Que las cosas se operan de acuerdo a una lógica que ha establecido Dios, que no es la lógica que imaginan los hombres, ni es la lógica natural que vemos en el mundo. Y nosotros nos tenemos que adecuar a esa lógica de Dios. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque cuando defendemos nuestra fe, lo hacemos desde la racionalidad, nunca desde la irracionalidad. Nosotros debemos saber explicar por qué creemos en la salvación. ¿Por qué sabemos que la acción de Cristo es una acción redentora?
Es una acción que verdaderamente salva. No podemos conformarnos simplemente diciendo, no, Cristo nos salvó y punto. ¿Y cómo nos salvó? Por obra de magia. No, aquí no hay una obra de magia. Aquí hay una lógica de la redención que actúa conforme a ese designio de Dios, que actúa de una manera sumamente lógica y sumamente racional. Por eso es que nuestra fe no se basa en mitos. ¿Cómo lo explica San Pablo en esta parte de la carta a los romanos? Ya no hay condenación que valga contra los que están unidos a Cristo Jesús. No significa que yo no pueda pecar. No significa que no me pueda separar de Cristo, sino que justamente la salvación está vinculada a estar unido a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los que están unidos a Cristo ya no viven conforme al desorden egoísta del hombre. ¿Qué implica esto? Implica que aquel que quiere caminar el camino de Cristo y vivir la acción salvadora de Dios, se une a Cristo, y unirse a Cristo significa hacerse a imagen de Cristo, imitar a Cristo, ser el mismo Cristo. Es lo que nosotros vemos desde el libro del Génesis con el tema del revestimiento del hombre y de la mujer después del pecado original, cuando fueron revestidos con pieles de animales. En la lógica de la salvación, lo que hacemos es revestirnos de Cristo. Esa va a ser la verdadera salvación. El revestimiento con la piel de los animales era una solución mínima al problema que se había ocasionado a raíz del pecado. El revestimiento de Cristo, en cambio, es lo que conduce verdaderamente a la salvación total. Ese revestirse de Cristo significa entrar en comunión con Él. Y entonces exige de mí el llevar una vida que me separe del desorden egoísta. Y esta es la lucha, y en la medida que yo lucho para separarme de ese desorden egoísta del hombre, estoy asimilándome a Cristo, uniéndome a Cristo, haciendo que Cristo viva en mí. Pues si estamos unidos a Cristo Jesús, la ley del Espíritu vivificador nos ha librado del pecado y de la muerte. Esto sucede desde el momento de nuestro bautismo. En el momento de nuestro bautismo nosotros somos revestidos de Cristo y la salvación se nos otorga como don. Pero insisto, no se trata de que, si yo soy bautizado ya estoy salvado. No, porque tengo que vivir conforme a la ley del Espíritu. Tengo que vivir en unión a Cristo. En efecto, lo que bajo el régimen de la ley de Moisés era imposible por el desorden y egoísmo del hombre, Dios lo ha hecho posible. ¿Cómo lo hizo posible? Y ahora lo va a explicar, pero qué importante detenernos y ver. La salvación para el hombre era imposible. Nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer por nosotros mismos para obtener la salvación. No existe la autosalvación. No existe otra salvación que no provenga de Cristo. No hay otro medio salvífico. No hay otro modo de alcanzar la salvación. Aquello que para nosotros es imposible, Dios, que todo lo puede, lo ha hecho, y lo ha hecho de una forma clarísima. ¿De qué manera? Lo ha hecho posible cuando envió a su propio Hijo, que se hizo hombre. Fíjate cómo San Pablo en primer lugar reconoce esa condición divina de Jesús. A su propio Hijo, a Dios Hijo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. A ese es al que envía. ¿Para qué? Para que tome una condición humana, semejante a la nuestra. ¿Qué significa semejante a la nuestra? Igual a la nuestra. A imagen y semejanza. Semejante no es que se parece,
No es una apariencia de ser humano, no, sino que tomó una condición, es decir, tomó una naturaleza humana. En lo único que se diferencia es que no tiene el pecado. Y para purificarnos de todo pecado, condenó a muerte al pecado en la humanidad de su Hijo. Qué frase tan tremenda, ¿no? Condenó a muerte el pecado en la humanidad de su Hijo. Es decir, convirtió el cuerpo de Cristo en pecado. Son palabras fuertísimas, son palabras tremendas. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? Él, que no tenía pecado, ha asumido la responsabilidad de los pecados de cada uno de nosotros, del mundo entero, para que ese pecado sea condenado en su propio cuerpo, en su muerte en cruz. De este modo, la salvación prometida por la ley se realiza cumplidamente en nosotros. La salvación prometida se realiza cumplidamente, según ley. ¿Según qué ley? La ley de tener que pagar el rescate por nuestros delitos. No se realiza por obra de magia, sino porque ha habido un pago. El pago ha sido el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces ya no vivimos conforme al desorden y egoísmos humanos, sino conforme al Espíritu. Pero fíjate cómo la participación no es simplemente gratuita. Yo tengo que poner de mi parte, vivir de acuerdo conforme al Espíritu. Recuerda San Pablo entonces, los hombres que llevan una vida desordenada y egoísta piensan y actúan conforme a ella. Y los que viven de acuerdo al Espíritu piensan y actúan conforme a éste. ¿Qué nos está diciendo? Hay una forma en que el mundo vive que no es la forma del cristiano. Y por eso el cristiano en el mundo siempre va a ser distinto. Y siempre va a ser una molestia. Si yo vivo verdaderamente en unión al Espíritu de Cristo, entonces el mundo me va a rechazar. ¿Por qué? Porque no voy a vivir de acuerdo al egoísmo. Las aspiraciones desordenadas y egoístas conducen a la muerte. Las aspiraciones conforme al Espíritu conducen a la vida y a la paz. Esto es lo que yo quiero. Yo quiero la vida y la paz. El desorden egoísta del hombre es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no se somete a la voluntad de Dios. Y por eso los que viven en forma desordenada y egoísta no agradan a Dios. Pero ustedes no llevan esta clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu que habita en ustedes. Quien no tiene ese Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero en cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte, van a morir. No se nos está diciendo que ya no vamos a morir. A causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Fíjate cómo aparece otra vez esta fórmula que usa San Pablo, la actividad salvadora de Dios. Es una acción que realiza Dios. Y si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por obra de ese mismo Espíritu. Si yo vivo en unión a Cristo, entonces, ¿qué estoy haciendo? Asegurándome la vida eterna y la resurrección el último día. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 9. En aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes,
no se arrepienten perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de leer nos explica en primer lugar que los padecimientos que podemos tener en este mundo no son el castigo de Dios. Qué importante es esto, porque todavía en nuestros tiempos es muy común escuchar a las personas decir, si te pasó eso, por algo ha de ser, Dios te ha castigado, por esto, por aquello, por algo ha de ser. Hermano mío, Dios no está como un francotirador apuntando males para castigar a la gente. Las cosas malas suceden en este mundo porque estamos en un mundo corrompido. Porque estamos en un mundo que ha caído en consecuencia del pecado original. Y por eso toda la creación tiene que ser rehecha. Y esto es lo que sucederá el último día. Pero mientras tanto nosotros nos enfrentamos a este mundo corrompido, en el cual tenemos que enfrentarnos a todas las situaciones que nos enfrentamos. Y si sucede una desgracia, no es porque Dios me la ha enviado. Hay cosas que suceden porque suceden, hay cosas que suceden como consecuencia de las acciones del hombre. Y en todo caso siempre es bueno recordar que los mayores sufrimientos del ser humano, los dolores más profundos del alma, generalmente no vienen de afuera, vienen de adentro, vienen de mis decisiones. Al Señor le comentan cómo Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios, es decir, mientras estaban realizando una acción piadosa. Y entonces el Señor dice, y ustedes piensan que estos eran más pecadores porque les ha sucedido esto. Piensan que aquellos que murieron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que los demás. No, de ninguna manera. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué Dios permite que las personas malas sigan en este mundo? ¿Por qué permite Dios que sigan los asesinos? ¿Por qué permite Dios que haya personas que realizan acciones tan miserables, tan bajas? Y entonces les da esta parábola. Un hombre tenía una higuera que no daba higo. Mira, córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? ¿Para qué está esta persona en el mundo si no hace ningún bien? A lo único que se dedica es a hacer el mal. ¿Por qué Dios no se lo lleva? ¿Y por qué en cambio se llevó a mi mamá? ¿Por qué se llevó a mi esposo? ¿Por qué se llevó a mi hijo? ¿Por qué se lleva personas buenas? Las personas que piensan así, piensan que el bien más grande es estar en este mundo. Es que la vida en este mundo es el bien más grande. Claro, entonces no hemos abierto los ojos. El bien más grande no es estar en este mundo. El bien más grande es la vida eterna. Morir no es un castigo. No, pero ¿por qué se murió tan joven? Hermano mío, no es un castigo. El Señor nos da un determinado tiempo en este mundo y solo Él sabe cuánto tiempo nos da. Pero ¿y por qué llevarse una persona buena y no llevarse a tanto desgraciado que hay en este mundo? Te lo acaba de explicar la parábola de la higuera. Déjame
que todavía le voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Cada día en este mundo, para cualquier persona, para ti, para mí y para el desgraciado, para cualquiera, es la oportunidad que Dios nos da para la conversión. ¿Por qué no se ha llevado a este desgraciado? ¿Por qué no se ha llevado a este asesino? Porque le está dando la oportunidad para convertirse. No es un premio. Permanecer en este mundo para todos no es un premio, es la oportunidad para convertirnos y dar frutos a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.